palestino ante la Embajada de Israel? Pues me parece importante estar acá porque en Palestina hay muchos terroristas los cuales están tirando bombas a las casas y están destruyendo literal todo Palestina. ¿Y qué le quieres decir tú al gobierno israelí? Que se jodan. Gracias. Ya a nivel personal, estuve viviendo en Jordania por casi 2 años. 70% de la población de Jordania es de descendencia palestina. Y viviendo tan cerquita tuve la oportunidad de visitar Palestina en unas ocasiones. Una de esas ocasiones fue una delegación de paz organizada por una ONG estadounidense que se llama Interfaith Peace Builders. Fueron 2 semanas de visitar varios pueblos palestinos, algunas ciudades palestinas y también algunos asentamientos de Israel. Y llegamos a la frontera con de Gaza. Esa experiencia me marcó un resto. O sea, no tendría el tiempo para describir todo lo que vi, pero mis experiencias en Jordania y en Palestina confirmaron que lo que está ocurriendo allá no se puede tolerar. La comunidad internacional tiene una responsabilidad. O sea, estoy en contra totalmente de quienes dicen eso queda muy lejos, nosotros no hablamos esos idiomas, no tiene que ver con nosotros, estamos en América Latina, estamos en otra parte del mundo. Totalmente en contra. O sea, tenemos mucho que ver con ese conflicto. Israel está en Colombia, o sea, la economía israelí está en Colombia. El Tratado de Libre Comercio con Colombia-Israel se trata principalmente de fortalecer la industria militar en Colombia. Eso a quién le hace bien y a quién le hace mal. Le hace bien a los pocos bolsillos que hacen millones de dólares con ese tipo de comercio, y obviamente, o sea, quienes salen perdiendo son los pueblos colombianos y los pueblos palestinos. En el 2012, 95% de las exportaciones de Colombia a Israel eran perteneciendo al sector minero energético. La minería transnacional, todos sabemos que hace muchísimo daño a Colombia, y a quién más que al pueblo colombiano, a las personas que viven en esas regiones. Entonces estamos exportando un montón de carbón y un poquito de café a Israel, y estamos importando un pocotón de armas y de tecnología para nuestra seguridad. ¿Para la seguridad de quién? ¿No? Del pueblo colombiano. Entonces, por eso estoy aquí hoy, porque creo que en Colombia, en América Latina y en el resto del mundo, la sociedad internacional sí tiene una responsabilidad, tiene un deber ante el pueblo palestino. Palestina no puede ser una moda, no puede ser que nos ponemos el kefí a la calle, no puede ser activismo cibernético de ¡Viva Palestina! Yo estoy con el pueblo palestino, y que se quede ahí. No, nos tenemos que informar bien de por qué estamos opuestos a esta ocupación. Tenemos que saber por qué, o sea, cuál es el vínculo de Israel con Colombia, Israel con América Latina, Colombia cómo está apoyando a esa ocupación, y tenemos que salir a la calle. Activismo de acción directa, o sea, no hay otro. Usted que tuvo la oportunidad de conocer el pueblo palestino, cuéntenos cómo vive un palestino común y corriente su vida, cuál es el día a día de los palestinos. Yo creo que, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en Palestina o en Jordania y un reportero le hiciera esa pregunta a un palestino X, ellos de pronto mencionarían como algunos estereotipos de la población colombiana, y en últimas tendrían que generalizar, ¿no? Yo creo que es muy importante mantener en cuenta que las ciudades, o sea, hay muchas ciudades palestinas y que cada una tiene su propia realidad, y en particular que la realidad de Cisjordania es muy diferente a la realidad de Gaza, ¿no? En Cisjordania, claro, se vive la ocupación, pero en Gaza es una cárcel, o sea, es la cárcel más grande del mundo.
y también mantener en cuenta que las realidades de los campamentos de refugiados en los países pues, vecinos también es muy diferente. En Jordania tienen algunos derechos que en Líbano no tienen. Los palestinos de Líbano tienen muy pocos derechos y viven una realidad muy dura. Pero bueno, para contestar la pregunta, sí, en Jerusalén, o sea, porque Jerusalén está dividido entre el lado de la ocupación de Israel y el lado palestino, es una dicotomía, un contraste increíble. Al lado palestino, o sea, todo desde la comida hasta la infraestructura es bastante diferente. A mí me sorprendió mucho que los israelíes jóvenes de 18 años en adelante, o sea, caminan así frescos con unas AK-47s enormes, así lo más casual. Es una sociedad muy militarizada y es muy triste. Ir a la universidad, o sea, el activismo que se hace en la universidad, por ejemplo, de Birzeit, es cuestión de vida y muerte. Ser un activista visible, estudiantil, contra la ocupación en una universidad como Birzeit, te puede fácilmente, pues, si no terminas muerto, pues sí, o en la cárcel, torturado, lo que sea. O sea, mucho respeto para los estudiantes palestinos, que además para simplemente asistir clases tienen que aguantarse todos los días la humillación, la injusticia de tener que cruzar los checkpoints, las torres controladoras. O sea, todos los derechos los tienen violados, mejor dicho. O sea, desde el derecho de poder moverse hasta el derecho a agua potable. Y claro, impunidad total para los que viven en los asentamientos israelíes, realmente. ¿Qué mensaje le das o qué mensaje le darías tú o qué exigencia le darías tú al gobierno colombiano frente a esta situación? Que ya tú muy bien dices, el gobierno de Colombia tiene mucho que ver con el gobierno y las políticas israelíes. ¿Qué mensaje como ciudadana le das tú a este gobierno? Romper relaciones diplomáticas con Israel. Hay muchos que critican esa postura porque dicen, ¿cómo vamos entonces a dialogar con ese país? No, o sea, no podemos tener tanta tolerancia ante un Estado que no respeta en absoluto el derecho internacional. Romper relaciones con Israel. Si no, pues un paso menos radical es cortar del todo el Tratado de Libre Comercio, o sea, en los procesos que se llevan y lo que ya se ha firmado, cortarlo del todo. Vincularse con procesos latinoamericanos a nivel ya de gobierno, de solidaridad internacional, o sea, que las universidades también se unan a BDS, o sea, a boicotear empresas, organizaciones, instituciones, hasta universidades, grupos musicales. O sea, realmente mi opinión es que todo lo que se beneficie de la ocupación, cortar relaciones económicas, diplomáticas, culturales, académicas, y también unirse a los otros países latinoamericanos que ya han hecho este paso, que ya están haciendo este llamado desde hace muchos años. Nosotros nos creemos tan progres que la democracia aquí colombiana es muchísimo mejor que la venezolana, bla, bla. O sea, si se respeta la democracia en Colombia, que se respete la democracia entonces en otras partes del país y que se rompan relaciones. Ustedes.